Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX, segmento de entrevista, miércoles 12 de julio. Como lo he anticipado, ya está conmigo Alfonso Goitia, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, Colprosi. Vamos a hablar un poco de la información solicitada del proceso de privatización de la banca en El Salvador. Bienvenido, Alfonso, qué gusto que nos acompañe esta mediodía en Informa TVX. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy amables. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros esta media hora. Y vamos a hablar un poco sobre este tema, la solicitud que ha hecho Colprosi junto a la UCA para pedir una información importante de un suceso que ocurrió, un hito que ha marcado también parte de los programas de ajustes estructurales que se hicieron en la década de los 90, como fue el proceso de la privatización de la banca. Y me gustaría que iniciemos con esto. Alfonso, se conoció por la UCA y el Colprosi que están pidiendo esta información a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y el Banco Central de Reserva. Y me gustaría saber cuál es la finalidad de esta solicitud. Bueno, yo creo que, como ya tú lo has señalado, un tema que ha sido precisamente un punto de inflexión en el marco de la lógica económica del país fue precisamente la privatización de la banca. Sí. Como tú sabes, la banca tiene un rol y un papel importante en la economía, en tanto que acompaña las estrategias de desarrollo económico de un país, o sea, todas las políticas económicas, todo eso son acompañadas con los flujos financieros que requiere esa estrategia. Sí. Y si tú quieres empujar un sector económico determinado, una actividad económica, pequeños, medianos o grandes productores, pues tú orientas desde el sistema financiero recursos para empujar esa visión estratégica. Entonces, era fundamental. De hecho, la privatización de la banca fue clave, digamos, para el nuevo diseño de economía que estaba construyendo el Partido Arena en el momento que toma el control del gobierno, o sea, a partir de 1989. Entonces, es un eje clave. Entonces, estudiarlo es fundamental, saber qué hicieron, cómo hicieron para reestructurar esa banca que antes era nacionalizada, una banca nacional, propiedad del Estado en su mayoría, y cómo eso se reconvirtió en una banca privada y qué papel jugó a lo largo de todos estos años. Pero también en ese proceso de esta banca ha habido un punto de inflexión, otro punto de inflexión en la primera década de este siglo, que es la internacionalización de la banca. O sea, todos los bancos se trasladan a capitales internacionales y entonces hay que analizar también qué pasó ahí, por qué se trasladó, por qué la banca internacional vio con interés este escenario financiero del país y cómo se ha venido desarrollando durante estos años. Entonces, todo ese entramado es de interés, en este caso de la UCA y del Colprosi, para buscar toda la información necesaria para, al final, desmenuzar de alguna manera cómo se hizo este proceso. Mucho se ha escrito, o sea, hay cosas que se han escrito, tal vez no con toda la información debida y habida, sino que un poco se ha especulado, ¿no? Pero hay información que ha sido elaborada, analizada de alguna manera y presentada, sí. Pero precisamente un poco la idea ahora es que estas instituciones entren mucho más a profundidad, con mucho más rigurosidad, si quieres, para tratar de descifrar exactamente cómo se hizo y a quién favoreció y si realmente sirvió para el país. Alfonso, hacía esta pregunta generadora con la cual empezamos la entrevista porque me lleva a otra idea. Esta solicitud también puede ser por una sospecha de información que ha recopilado o que tiene bajo su poder la Secretaría de Transparencia y el Banco Central de Reserva sobre mecanismos que usted nos mencionaba, alguna información que todavía no había sido publicada, no había sido parte de procesos académicos o de investigación más específica sobre esto. ¿Hay indicios o sospechas que ha obtenido información la Secretaría de Transparencia o que ha obtenido información a través de sus archivos o de las indagaciones sobre esto en particular? No, yo creo que sí, ¿no? Hay cosas que no se hicieron tan transparentemente en ese tiempo. O sea, de hecho, no existía el criterio de la transparencia en ese caso. O sea, se establecieron unas leyes que facilitaron el mecanismo de traspaso, de privatización, bajo el supuesto de que era una banca democratizada o era una banca donde todo el mundo podía comprar acciones y que no habían controles mayoritarios. O sea,
no se esperaba que hubiera una concentración de la banca, según la legislación de ese tiempo. Pero al final, unos años después, vemos que esa banca está totalmente concentrada en determinados grupos económicos. Entonces, ¿qué pasó? No se cumplió la normativa existente. Entonces, eso da sospechas de que puede haber algún problema concreto donde no se cumplió una legislación específica. Aunque obviamente entiendo yo que es posible que se haya ocultado mucha cosa. Por eso un poco la idea es investigar más a fondo, sí, porque no tenemos toda la información que nos muestra ese proceso de concentración que hubo a través de la banca, de toda, en general, no solo de la banca, sino de toda la economía del país. De hecho, si tú recuerdas, por ejemplo, la década de los 80 fue la década de las nacionalizaciones. Sí. Se nacionalizó la banca, la reforma agraria, las exportaciones de café y azúcar, etc. Todo eso se rompe en el 89 en adelante, con los esquemas privatizadores. Y en esa lógica hay un proceso de reconfiguración de grupos económicos. Aquellos que habían perdido o se habían debilitado a lo largo de la década de los 80 por el conflicto y por la misma situación de las nacionalizaciones, pues hoy estaban a la espera de que del 89 en adelante era el periodo donde ellos iban a recuperar todo y a fortalecerse nuevamente. Entonces, y es cierto, o sea, se vuelve a reconfigurar los grupos de poder en ese momento. Todo ese periodo es un periodo muy fuerte donde estos sectores, no solo a través de la banca, de la privatización de la banca, sino de todas las privatizaciones que se hicieron, ingenios de azúcar, privatización de las exportaciones de café y azúcar, a través de la privatización de la energía, todo eso, telefonía, todo eso reconfiguró todo el escenario de los grupos económicos en este país. Alfonso, hay un aspecto que me llamaba la atención y es ante la conferencia de prensa que realizaron el día de ayer y toda la información y el comunicado que publicaron, me dejaba esta idea. Hay un indicio, digamos, podríamos decir que hay un hallazgo primario que les ha permitido a ustedes hacer esta solicitud de las indagaciones que ha podido hacer el Banco Central de Reserva y la Secretaría de Transparencia, solo que claro, bajo un proceso de trabajo de investigación académica que la UCA y Colpro se pueden hacer, pero ¿hay alguna manera de anticipar o podernos mencionar si hay algún indicio, un hallazgo de información que no se manejaba en aquel momento, que ha sido opaca y que ahora con el acceso a la información pública, con el manejo de archivos, con el procesamiento de información que puede estar digitalizado, que puede estar en algún espacio, se ha conocido alguna cosa que puede ser interesante para la ciudadanía? No, de hecho, en estudios que se han hecho a lo largo de estos años sobre la privatización de la banca, se muestran ya de alguna manera nombres de personas que entraron en el proceso de concentración. Sí. Entonces lo que queremos es verificar si así fue, si no fue, si es real o no es real. Entonces, por ejemplo, se habla que el Grupo Cuscatlán, por ejemplo, ¿no? Que está asociado a toda la estructura del Banco Cuscatlán, ahí el eje central era el expresidente Cristiano, ¿sí? Conjuntamente con otros personajes vinculados a los intereses de él. De hecho, en el caso del Banco Salvadoreño, por ejemplo, cuando se constituye, es el grupo árabe el que tiene el control, especialmente los Simán y creo que son los Salume. Ahorita no tengo claro todos los nombres, pero ya hay estudios que muestran o evidencian de alguna manera esos procesos de reconcentración. El Banco de Comercio se ubica al personaje Abel Ismailis como un personaje clave en el control de esa banca. En el caso del Banco Agrícola había otro grupo de empresarios vinculados ahí que estaban asociados en términos de todas la banca a su vez permite una reestructuración de toda la estructura, de todo el marco financiero. O sea, alrededor de la banca giran las pensiones, las aseguradoras, los leasing, etcétera. Todos los mecanismos financieros se articulan en cada banco, de tal manera que tienen un control fundamental de la economía. O sea, no es cualquier cosa lo que se construyó. De hecho, actualmente así opera también, ¿no?
Entonces hay que analizar ahora. No es para que, en este caso, digamos, esa banca hay que volverla a nacionalizar, no se trata de eso, sino más bien se trata de decir, bueno, ¿cómo es que se construyó una banca que puede cumplir un papel importante en el desarrollo del país? Si jugó ese papel, empujó determinados sectores, entonces, bueno, ¿cómo hacemos ahora para mejorar esas capacidades de esa banca? Otra de las cosas que se tiene información de alguna manera del pasado, o sea, de lo que se ha hecho estudios, es también la posición deliberada de los gobiernos anteriores de debilitar la banca pública. El Banco de Fomento, el Banco Hipotecario, el banco que es ahora Bandesal, que era el banco multisectorial. Entonces eran estructuras bancarias sin mayor capacidad. O sea, no jugaban ningún rol importante. Al contrario, en algunos casos algo de esa banca fue saqueada por los funcionarios que estaban ahí. Entonces, habría que analizar si había una visión premeditada para precisamente debilitar toda la banca pública en favor de una banca privatizada. Entonces, hay muchas cosas que habría que aclarar. Como te digo, no hay un fin negativo en la perspectiva, sino un fin para que se transparenten las cosas, se conozcan y se corrijan las cosas que no hayan sido adecuadas en función del desarrollo del país. Esa es la lógica. Un aspecto que me llama la atención también, Alfonso, es el siguiente. ¿Por qué solicitar la información en este momento? Uno podría preguntarse, bueno, se pudo haber pedido hace 7 o 8 años, ley de acceso a la información pública, 3 años atrás. ¿Por qué en este momento en particular? Bueno, yo creo que los tiempos se pueden dar, ¿no? O sea, es posible que hubiéramos pensado que hace algunos años haber solicitado esto. Tal vez ahora es importante porque hay todo un debate en el país en torno al tema de transparencia. Sí. O sea, los sectores conservadores de este país, que nunca fueron transparentes cuando tuvieron el control del gobierno, exigen ahora mucha transparencia. Exigen que se entregue toda la información, que se conozca todo. Pues bueno, les tomamos la palabra, entonces ya que es así la cosa, entonces nosotros también queremos exigir todo lo que se hizo en el pasado, para saber exactamente cómo se operó y si se operó realmente una perspectiva de país o una perspectiva particular, individual, de intereses de personas o grupos, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, yo creo que es en parte podríamos decir que es una respuesta a esa visión del sector conservador o de la derecha de este país que exige transparencia. Okay. Pero bueno, entonces también nosotros queremos más transparencia sobre lo que pasó. Igual, podemos pedir cosas de transparencia también de temas que estén en el momento actual o del gobierno actual que creemos que son importantes para descifrar si está trabajando bien o no está trabajando bien. O sea, no estamos negando esa posibilidad de que podamos pedir otro tipo de información. Pero creo que este tema, que fue también, es un tema que fue ocultado de alguna manera, que se trató de no trasladar mayor información, ocultar la información. De hecho, no hay muchos datos exactos de esta cuestión. Por eso mismo estamos en este momento pidiéndolos, ¿no? Para ver si al fin podemos conocer la realidad de cómo se hizo ese tema. Perfecto, Alfonso. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir ampliando este tema dentro de unos minutos. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros. En el segmento de entrevistas seguimos platicando con Alfonso Goitia, presidente del Colegio Profesionales de Ciencias Económicas, y estamos hablando de la solicitud de información del proceso de privatización de la banca en El Salvador. Y mencionamos unos aspectos antes de entrar al aire, Alfonso, que creo que es interesante tenerlo en cuenta. Uno de ellos me llama la atención es entender que el proceso de privatización, tú lo habías dicho en el primer bloque, es una medida o una expresión de un conjunto de medidas que se fueron realizando en los 90 en el país y que el impacto ha sido marcado en los 15, 20, 30 años posteriores a esas decisiones que se tomaron en los gobiernos de arena. Eso es importante tenerlo claro. Pero otro aspecto que a veces poco se menciona, es importante, es quiénes han resultado beneficiados. Tú has mencionado nombres, pero cuando me refiero es el conjunto de estos individuos son la expresión de una élite económica en el país, una élite económica que hizo transiciones de lo agrícola
agrícola, a lo industrial, a lo financiero, a lo comercial, y que a día de hoy son parte relevante de la élite económica de nuestro país. Y creo que es importante que la gente tenga idea de esta conexión, ¿no? De que quienes han sido los beneficiados y son la expresión de un grupo económico, de una élite económica en El Salvador, que cuando a veces se menciona esto, se dice, no, ya van con los mismos temas de siempre, ya van con los enfoques de hace 30 años. No es ese el punto, sino reflejar que hay un grupo económico que utilizó el aparataje estatal para beneficiarse a nivel económico, pues, Alfonso. No, definitivamente, o sea, hay que entender que a lo largo de esos 20 años, desde el 89 para acá, estos grupos económicos se fueron constituyendo Sí. en grupos con mucho poder y que definieron la lógica económica de este país y que incidieron en que se hiciera de determinada manera las cosas. Y eso ha incidido en la vida de toda la población, o sea, de toda la sociedad salvadoreña. Entonces es necesario saber eso y quiénes son también, ¿no? O sea, como ya podemos dar otros nombres, pero no es necesario en este momento porque yo creo que la investigación nos va a permitir conocer mucho más a profundidad. Pero sí, que tenían el control, no solo financiero, sino que tenían el control en la industria, en la agricultura, en el comercio, en los servicios, en general, todo estaba integrado. Son grupos económicos de poder importantes. En algunos estudios se identifican como 7 u 8 grupos de este tipo, que obviamente entre ellos mismos están articulados también para discutir qué hacen con este país, pues, ¿no? Sí. Pero es importante también entenderlo porque tiene mucha influencia en la situación del país actual. O sea, son esos mismos grupos de poder los que no permiten, o algunos de esos grupos de poder, los que no permiten resolver la problemática fiscal de este país, por los intereses que se buscan ahí, o sea, los intereses que tienen esos grupos. Entonces, se está, evitando resolver o se está creando todos los obstáculos necesarios para resolver la problemática fiscal porque estos grupos de poder actúan también. O sea, no es una decisión de un partido nada más. O sea, aunque también hay los funcionarios de partido tienen que ver en esto, pero hay grupos de poder que están detrás, sí, que influyen en esas decisiones que entrampan y no permiten superar esta situación de crisis fiscal, digamos. Entonces, por lo tanto, es importante analizar. Entonces, ¿cómo se constituyeron? ¿Cómo se fortalecieron esas nuevas élites o esas élites viejas que se renovaron, digámoslo así? ¿Cómo se hicieron, ¿no? Entonces, y uno de los mecanismos para entender es precisamente la privatización de la banca. O sea, hay que entrar ahí para conocer a fondo qué pasó, ¿no? Otra idea que es interesante a retomar y llevar la secuencia, Alfonso, es la transnacionalización de la banca. Usted mencionaba también en el bloque anterior, esta banca tenía activos o tenía dueños nacionales, pero llegó una etapa con la transnacionalización, este sistema más financiero internacional, en donde grandes corporaciones financieras pues compran bancos de diferentes lugares de América Latina, y El Salvador no es la excepción. Entró un rol de la transnacionalización, y creo que es importante saber esto, ¿no? De estas bancas, algunos mantienen miembros de sus juntas directivas, pero también los grandes accionistas son accionistas de otros lugares del mundo, y creo que eso, ¿qué debe de importarle a los ciudadanos? ¿Por qué deben de conocer este proceso de transnacionalización de la banca ya en una etapa de los años 2000 en adelante? Sí, mire, precisamente la banca se transnacionaliza o se internacionaliza, en el caso de El Salvador, como te digo, en la primera década de este siglo. Ese proceso es el resultado, de alguna manera, de los sectores de estas élites económicas de este país, que entiendo, por eso habría que descifrarlo ya en el análisis, pero que entienden que aún ese sistema financiero que les da muchas ganancias, les permite el control de todo, tiene sus riesgos. Y por eso es mejor buscar actividades con menor riesgo. Y esas actividades con menor riesgo está precisamente en la actividad inmobiliaria, compra de tierras y terrenos y venta de casas y edificios y todas esas cosas, en actividades de servicios, centros comerciales, hoteles, etcétera, etcétera. Entonces, algo que no sea tan riesgoso que podamos perder. Y ciertamente toman la decisión de vender. Y venden toda la banca
el cálculo que se estima es más o menos 1.400 millones de dólares. Así se vende toda la estructura bancaria de este país. Se vende obviamente a capitales extranjeros, ¿no? En un momento fue al Citibank, en otro ahora es el capital hondureño que está ahí, el Banco Agrícola está con el capital de Bancolombia, sí, de los colombianos. La vivienda. La vivienda sí, son colombianos, sí. Scotiabank es canadiense, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos casi toda la banca ahí internacionalizada. Han surgido algunos banquitos pequeños, Banco Azul, etcétera, con esa visión más nacional, bueno, obviamente pueden operar. Pero digamos, la gran banca ya es internacionalizada. Entonces, tiene que jugar otro papel, porque posiblemente tiene otros criterios diferentes a la banca nacional privatizada del pasado. ¿Ya? O sea, porque ya operan con criterios más internacionales. ¿Ya? Entonces, todo ese proceso hay que analizar y ver cómo esa nueva banca también cumple un papel de cara al desarrollo del país. Porque al final el sistema financiero tiene que cumplir un papel en esa lógica. No puede ser una entidad que simplemente acumula, sino que tiene que jugar un rol clave para el desarrollo del país. Y en esa perspectiva, como decía el presidente del Banco Central ayer, lo que queremos ver es qué cosas más podemos hacer para que mejore el funcionamiento de ese banco, de los bancos, pero que contribuyan al desarrollo. ¿Qué más se puede hacer para revisar si la legislación actual es o no es adecuada, sí, etcétera, etcétera? Sí. Entonces, puede dar muchas pautas para mejorar las cosas. ¿Sí? Ahí había una idea que ya la voy a profundizar más adelante, Alfonso, en este segundo bloque, sobre esto que me llama la atención de la regulación que puede hacer actualmente el Estado sobre la forma de operar de los bancos, pero hay algo que quiero retomar y era el segundo punto que traíamos del bloque anterior y que lo hablábamos antes de entrar al aire de este segundo bloque, es el rol del Banco Central de Reserva en aquel momento. Digamos, sabemos el Banco Central de Reserva también fue muy azotado por decisiones que se tomaron como la dolarización y que perdió capacidad del Banco Central en la política monetaria y en acciones que realiza el Banco Central con otras actividades de menor calado, por decirlo de esta manera, pero entender, Alfonso, también cuál era el rol que tenía el Banco Central de Reserva en los 90s y qué relación tiene con este proceso de privatización, distribución, o si lo podemos llamar de esta manera, como lo decíamos, repartición también. Claro. No, de hecho, el Banco Central en ese momento jugó un rol fundamental en el proceso de reasignación de esa banca privada. De hecho, el Banco Central estaba controlado por los banqueros. O sea, había un control de la banca nacional, digamos, privatizada, sobre el Banco Central. Entonces, las políticas monetarias que se establecen en los años 80 tienen que estar acordes a los intereses de esa banca, ¿ya? Porque ellos mismos son los que dirigen y definen. Entonces, tenemos que evaluar eso, analizar si así era, o había alguna autonomía, como dice por ahí un personaje, que el Banco Central tiene autonomía, ¿no? Pero porque no se preguntó si había esa autonomía en la década de los 90 y en el primer decenio del siglo actual. O sea, ¿había esa autonomía? No había autonomía. El Banco Central era manejado por los banqueros, ¿ya? Entonces, obviamente, ahí todas las políticas monetarias o la legislación monetaria se establecía desde la lógica de los intereses de esos grupos. Entonces hay que ver qué de eso era positivo y qué de eso estaba orientado fundamentalmente a fortalecer intereses particulares o individuales y no intereses de país. Todo eso hay que descifrar. Entonces, para eso estamos pidiendo toda la información que el Banco Central tiene sobre todas las decisiones que se tomaron durante ese periodo en ese banco, para ver qué pasó. ¿Qué hicieron, pues? ¿Qué medidas tomaron? ¿O sobre qué lógica se tomó? Entonces, en eso estamos buscando precisamente para que veamos si cumplieron su rol o no cumplieron su rol. ¿Qué compromisos ha adquirido la Secretaría de Transparencia y el Banco Central de Reserva, sus titulares, tanto con Colproce como la UCA, para facilitarles la información? Digamos, obviamente va a requerir un proceso de sistematización, procesamiento, análisis, para luego divulgar y publicar, pero de esta solicitud que ustedes hicieron y esta conferencia de prensa en conjunto que realizaron, ¿hay acuerdos ya definidos, acuerdos tanto del Banco Central de Reserva como la Secretaría de Transparencia con ustedes para facilitar la información en tiempos y demás actividades?
Sí, de hecho, la solicitud ya está planteada. Hay disposición tanto de la Secretaría de Transparencia como el Banco Central a trasladar toda la información que nosotros requiramos para hacer el estudio y la investigación de este tema. También hay una disposición en ayudar a procesar o analizar algunas cosas, porque puede ser que requiera o que hayan técnicos que manejen mejor esto desde el mismo propio Banco Central, digamos, ¿no? De hecho, también hay otro grupo de información que la maneja el Banco Central y que es importante analizarla, que es todo lo que tiene que ver con la cartera que fue la cartera negativa, digamos, de los bancos en el proceso de privatización que fue trasladado al FOSAFI, que era ese fondo donde toda esa cartera que estaba perdida, digamos, que no se podía recuperar, entonces fue a manos del FOSAFI y el FOSAFI tenía todos los años para buscar cómo recuperar esa cartera. Entonces queremos ver si se recuperó algo, cuánto se recuperó, cuánto falta recuperar, si los bienes que fueron, digamos, sujetos a embargos, qué se hicieron, etcétera, etcétera. O sea, necesitamos saber toda esa información también, ¿no? Para ver si se cumplió adecuadamente ese procedimiento. Y obviamente no se trata de que aquí cada vez pasemos carteras morosas a una instancia del Estado, porque al final el que responde con todo ese problema es el Estado, ¿no? Sí. Y en este caso fue así, o sea, se trasladó toda la cartera morosa a una instancia del Estado, limpiando toda la cartera de la banca para que lo pudieran comprar. Se compró la banca bajo supuestamente la legislación establecida, y con eso, pero los que compraban la banca podían acceder a un crédito en la propia banca para comprar las acciones de la banca. Y así se hizo. O sea, todos accedieron a préstamos en la banca y compraron las acciones. A los 2, 3 años que la banca ya estaba funcionando, ya obtenían utilidades, por lo tanto, ya no pagaste nada, porque simplemente trasladabas las ganancias de tus acciones al pago de la deuda. Y por lo tanto, no te costó mayor cosa tener las acciones del banco. O sea, son mecanismos que se establecieron, ¿ya? Entonces, tenemos que descifrar todo eso, que todavía es un poco complejo. Pero en todo caso, sí hay un compromiso de estas dos instancias, Banco Central, Secretaría de Transparencia, de dotarnos de toda la información necesaria, y si en el proceso de investigación identificamos otras fuentes que requiramos, también las vamos a solicitar, y obviamente a través de la Secretaría de Transparencia, que es la encargada, pues buscar cómo obtenerlas. Entonces sí hay toda esa disposición y creo que va a resultar un buen trabajo, un buen estudio que va a servir en general para el país. Cierro la entrevista con esto, Alfonso. La utilidad, pensando en actualidad, la razón de entender el proceder de la banca privada en este momento en el país. Sabemos, hay una instancia, la Superintendencia del Sistema Financiero, que tiene como tarea observar o regular, si lo podemos denominar de esta manera, el trabajo de la banca, pero me gustaría dejar esta última idea para su reflexión. Bueno, pero cuando hay situaciones críticas y en diferentes lugares del mundo se ha mostrado que la banca privada entra en crisis, quien sale al rescate es el Estado. Claro. Y el Estado tiene que utilizar fondos que pueden provenir de diferentes tipos de fuentes, como impuestos, otro tipo de ingresos, pero es para resolver a la banca privada ante la especulación y las actividades que hacen. Pensándolo en la actualidad y pensando en nuestro país, ¿qué rol puede o se debe de reflexionar sobre el Estado para regular las actividades de los privados y evitar que hagan estos esquemas de especulación y a que al final el ciudadano termina siendo el afectado directamente por las tasas de interés, por el tema de los créditos, por una serie de decisiones en el campo financiero? ¿Cómo podemos hacer esa articulación con la actual? Sí, definitivamente hay que establecer un marco regulatorio. De hecho, el Banco Central tiene esa capacidad, pero ha sido muy limitado en su capacidad por el hecho de la dolarización, que te quita toda la capacidad de establecer una política monetaria y acción sobre los mecanismos monetarios. Entonces ya el Banco Central, por ejemplo, no puede establecer o fijar la tasa de interés. Eso se le deja al mercado. Lo que puede hacer el Banco Central es simplemente sugerir una tasa de interés, ¿ya? Pero no puede incidir sobre
el comportamiento de los bancos y de la forma en la cual uno ponga más o menos intereses. Allá ahí no hay control y no hay fijación. Ahora, obviamente lo que establece el banco es una tasa de referencia, digámoslo así, y sobre eso se mueven los bancos. Entonces, ciertamente se ha perdido esa capacidad, que en algún momento pudiera haber sido oportuno. Cuando hay una crisis, como tú señalabas, por ejemplo, es oportuno tener esos mecanismos precisamente para evitar cualquier impacto más negativo sobre el país, sobre la economía y sobre la gente. Entonces, y también hay otras regulaciones crediticias, bancarias, de encaje, de reservas internacionales, todas esas están limitadas en este momento. Entonces necesitaríamos, mejor dicho, una banca central que tenga una mayor capacidad reguladora. Y eso hay que trabajarlo de alguna manera, y tal vez esto va a dar indicios y elementos, este estudio, para ver por dónde pudiera haber una regulación mejor que ayude al país, que ayude al funcionamiento de la economía y que realmente también ayude a los intereses del propio sistema financiero. Perfecto, Alfonso, gracias por habernos acompañado. Le vamos a llevar seguimiento a esta solicitud de información y cuando se vayan dando más hallazgos y del trabajo, pues nos gustaría volvernos a encontrar para que nos comente a la audiencia qué han podido desarrollar y qué han podido encontrar. Cómo no, mucho gusto. Cuando tengamos ya resultados les trasladamos con todo gusto. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Alfonso Goitia, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, Colproce. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.